cual me estuvo hablando el Señor, salió de un mensaje que le estuvo dando el apóstol el día viernes creo. El día viernes él estuvo hablando de las barcas, ¿sí? Él comentaba, váyame buscando mientras el versículo está en Marcos capítulo 6, verso 45. El apóstol hablaba el día viernes de que el Señor Jesús dice que subió a una barquita, sí, a una barca y habían otras barquitas allí, ¿sí? Él subió a una barca y habían otras barquitas. Y el mensaje de él tenía que ver de que nosotros tenemos que aprender a sumarnos en la barca donde va Jesús, ¿sí? O de asegurarnos de que Jesús va en nuestra barca. Usted sabe que él hablaba, por ejemplo, no es mi tema de hoy, él hablaba de que siempre nos embarcamos en algo. En esta vida siempre nos embarcaremos en cosas. Él hablaba de embarcarnos en un matrimonio, por ejemplo, de embarcarnos en un negocio, por ejemplo, de embarcarnos en cosas espirituales, embarcarnos en hacer una iglesia, embarcarnos en hacer cualquier cosa. Y él decía, asegúrese que cuando se embarque, Jesús vaya con usted. Nos podemos embarcar en un matrimonio y Jesús no va con nosotros y así nos va. Nos embarcamos en un negocio, Jesús no va con nosotros y así nos va. Su mensaje era ese, ¿sí? El de las barcas y las barquitas. Pero me llamó la atención algo que había allí. Yo quiero hablar de esto hoy. Quiero hablar de Marcos 6, 45, donde dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería, ¿cómo dice? Adelantárseles, ¿sí? Él quería adelantárseles. Si usted ve, el que los sube a la barca es el mismo Señor Jesús, ¿sí? Él les dice, suban a la barca, pasen al otro lado de la ribera del río y espérenme allí. Él se quedó a despedir una multitud, ¿sí? Había una multitud que estaban todos ellos. Él sube a la barca a sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Uno que está aprendiendo, ¿sí? Uno que está siguiendo a Jesús y uno que está aprendiendo de Jesús, ¿sí? Entonces él hace una diferencia entre los discípulos y la multitud. A la multitud las despidió en la tierra y a los discípulos los metió en su barca, ¿sí? Y les dijo que pasaran al otro lado. Él se queda orando, despidiendo la multitud y dice que como a la cuarta vigilia de la noche, ¿sí? Se levantó una terrible tempestad, ¿sí? Viento que les era contrario. Y dice que él andando sobre el mar quería adelantárseles, ¿sí? Usted sabe que lo que él quiso hacer es ir a ayudarlos, ¿sí? Él fue para ayudarlos. Él fue a calmar la tempestad. Póngame la Oso o la Reina Valera 2000. Y no me acuerdo qué otra, y habla de lo mismo. Pero yo quiero que usted se fije en esto porque yo voy a mirar esto, quiero que me siga. El verso 48. Me voy a poner donde no moleste. Dice, los vio, verso 48, los vio fatigados, remando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería, ¿cómo dice? Precederlos. La otra versión dice adelantárseles, ¿sí? Eso es lo que ellos percibieron, eso es lo que aparentemente parecía, que él les quería
adelantar. Sin embargo, si usted sigue leyendo, él se sube a la barca y al subir a la barca se calmó la tempestad. Usted sabe que el de subirnos a una barca, en este caso que los haya subido el Señor, esta barca prefigura la iglesia. No es cualquier barca, ¿sí? Hay barcas que tomamos nosotros, que el apóstol nos decía, no se embarque en cualquier cosa si no va Jesús con usted, ¿sí? Para que sepamos a la hora de llevar adelante un matrimonio, un negocio, lo que sea. Pero esto es algo que nos ha embarcado Él. Nos embarca cuando somos discípulos, nos embarca en esto, ¿sí? Si Él nos embarcó, sin lugar a dudas, no nos va a dejar abandonados, ¿sí? No nos va a abandonar. Pero tenemos que saber una cosa. Si nosotros recordamos de qué manera Él nos ha salvado ya, fue adelantándose a nosotros, ¿o no? Se adelantó, ¿sí? Él fue a la cruz por nosotros, Él sufrió cosas antes que nosotros. Sí, se nos adelanta para poder salvarnos. Acá es exactamente lo mismo. Se adelanta, pero la idea es subirse a la barca y calmar la tempestad. Calmó la tempestad apenas se subió, ni siquiera reprendió. ¿Sí? Si usted sigue leyendo, no reprende, se sube a la barca y los vientos se calman. Nosotros tenemos que saber de que Él hizo muchas cosas para nosotros salvarnos, ¿sí? Para salvar a su barca, a su iglesia. Pero nosotros estamos comprometidos también de hacer la misma tarea que Él hizo. No iremos a la cruz como Él, iremos a otra cruz, ¿sí? No pasaremos las cosas mismas literales como Él pasó, pero vamos a pasar cosas similares. El apóstol Pablo dice, yo cumplo en mi carne lo que falta, ¿sí?, del sacrificio de Cristo. O sea que aquellos que estamos llamados a estar dentro de la barca, tenemos que cumplir aquello que falta. Así como Jesús parecía que les precedía, pero la idea era subirse a la barca y salvarlos, calmar la tempestad. Nosotros tenemos que saber que para poder ayudar a la barca, si yo entiendo de que he sido llamado para ayudar a la barca, habrá algo que yo tengo que hacer lo mismo que Jesús. Porque yo tengo que imitar a Jesús en todo lo que Él hizo. Yo tengo que seguirlo a Él por donde Él fue. Y algo que Él hizo fue adelantársele a la barca. ¿Entiende por la palabra adelantarse? ¿Entiende por la palabra precederlos? El apóstol Pablo habla de los que nos preceden en el Señor. Él habla de un tal fulanito, un menganito, no importa acá para que usted no se distraiga. Dice, eran apóstoles antes que yo, me precedían en el Señor. Entonces uno que me precede es uno que va por delante mío, ¿sí? Entonces fíjese, para poder salvar algo, para poder ser parte de una barca que yo quiero salvar, que no solo tiene que ver la iglesia, estamos hablando que también recién hablamos de que hay otras barquitas. Usted tiene su barquita, su casa es su barquita, ¿sí? Es algo en lo que usted se embarcó, ¿o no? No se puede bajar de la barca. Usted se ha embarcado ya. Usted tiene su casa, ¿sí? Usted tiene su negocio, usted tiene un montón de cosas en la que si quiere salvarlo, lo primero que tiene que hacer es adelantársele. Si usted no precede, usted no salvará a nadie. El Señor Jesús enseñó, si no precedemos, si no nos adelantamos, no salvaremos a nadie. No habrá barca que podamos salvar. Tenemos que adelantarnos de alguna manera. El adelantarse algunos lo han tomado mal, ¿sí? O se puede ver mal desde el lado que ve cómo otro se adelanta. ¿Qué hace este adelantándome? ¿Sí? A veces da celos de que alguien se me adelante.
A veces nos creemos que porque nos hemos adelantado somos no sé qué. Ninguna de las cosas es correcta, ¿sí? Entonces, el que me adelante es para salvar. El que alguien se me adelante es para que me salve. Es para que me ayude ante cualquier circunstancia que pueda estar padeciendo la barca, ¿sí? Entonces, no tema de que se le adelante o no tema adelantarse. ¿Me entiende? Porque va a ser importante siempre que el Señor quiera adelantar a alguien es para salvar. No es para que nadie se gloríe de haberse adelantado, si bien tiene cierta gloria. Pero no es para gloriarse, sino para salvar. El Señor Jesús esperó, lo vamos a volver a leer, y los vio fatigados, remando, porque el viento le era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería precederles. Esperó hasta la cuarta vigilia, ¿sí? O era la cuarta vigilia, cuando él los ve que ya no dan más, que ya están fatigados remando, ¿sí? Entonces viene a su auxilio. Entonces nosotros tenemos que ver lo mismo. Tenemos que ver cuando la gente ya no da más, que está fatigada, que está remando y que no va a ningún lado porque los vientos le son contrarios. ¿Qué sería un viento contrario mirado espiritualmente en las Escrituras? Distintas doctrinas. Ahora, pueden ser doctrinas religiosas, ¿sí? O cualquier pensamiento contrario. Porque dentro de las iglesias, ¿sí? Aquello que hace que nos fatiguemos y que andemos y no lleguemos nunca a ningún lado, tiene que ver que las doctrinas religiosas son contrarias. Entonces, para alguien que quiera salvar un caso como este, lo que tiene que hacer es precederle al otro, ¿sí? ¿Cómo me voy a subir a una barca a salvar a alguien si no le he precedido? Por eso la importancia de preceder a los demás. De tener un cargo, por ejemplo. El de ser reconocido con un cargo, eso me precede, me hace preceder a otro. Entonces puedo ayudarlos, puedo salvarlos de cualquier doctrina, ¿sí? Religiosa que esté haciendo que la barca no avance. Pero usted sabe de que puede haber en nuestras barcas personales, en aquellas cosas en las que nos embarcamos, ¿sí? Que los vientos sean contrarios y no porque sean doctrinas religiosas, sino porque los pensamientos con los que se está remando no convienen. Entonces uno sabe por la palabra de que esa barca no va a llegar nunca a ningún lado. Porque uno tiene el consejo de Dios, porque uno sabe la palabra de Dios. Y eso ayudará a poder subirme en la barca de otro y decirle, mira, te voy a dar un consejo. Lo que estás haciendo no te conviene, porque Dios dice esto, dice aquello, ¿me entiendes? Y no hace falta que sea la iglesia, puede ser la barca de otro. Pero para que yo me pueda subir o para que alguien me deje subirse en la barca, yo voy a tener que precederlo en todas las cosas. ¿Se imagina que si estoy igual que el otro me va a decir que venía a subirte a mi barca? Vos, salvate vos primero. ¿Me entiende? Tendré que precederlo. Y no solo con un título. Porque los títulos no son para que a mí se me llame fulanita de tal, sino para que yo pueda cumplir la función para la cual se me quiere subir a la barca. Jesús fue a subirse a la barca no porque se le antojó a él. Dios lo envió a que fuera a hacer esa tarea. Él vino a hacer esa tarea, entonces tenía que estar preparado para hacer esa tarea, subirse a la barca a la hora necesaria para poderlo salvar. Los vientos se calman, pero para que los vientos se calmen, yo tendré que conocer doctrinas. Ya sea doctrinas
religiosa dentro de la iglesia para yo poder que una barca que se está por destruir, calmarla, trayendo una buena doctrina. Pero en una casa, en algo que se está por destrozar, yo tendré que también tener doctrina. Yo también tendré que tener una palabra que frene cualquier otro viento. Pero para eso tendré que estar preparado. Tendré que estar preparado, por eso la idea de adelantarse. Yo tengo que estar más adelantado que otro en mi mismo hogar. Usted en su mismo hogar, si quiere salvar su hogar, preceda. Adelántese a los demás. Esté preparado con una palabra de consejo para decir, mira, lo que estamos haciendo no es correcto, se nos va a hundir la barca, se nos está soplando vientos que no son los favorables, ya no damos más, estamos remando y va a ser, ¿cómo puedo decir que nos diga el cohete? Estamos remando en vano. Dejemos de remar y frenemos los vientos. Estamos haciendo incorrectamente. Dejemos que la palabra de Dios nos ayude a rumbear. Pero alguien que precede se tiene que subir allí. Vale, me voy a adelantar para precederlos. Vale, vamos a ir más adelante para que usted entienda después. Búsqueme Lucas capítulo 2, verso 8, ¿sí? Usted sabe que no quiero hablar de los que preceden, si bien entra en esto, quiero hablarles de la cuarta vigilia o de las vigilias de la noche, ¿sí? Mi tema no va a ser el adelantar, si bien está en esto, porque si no, no me podré subir a la barca, sino que tiene que ver con las vigilias. ¿Sabe usted lo que es una vigilia? ¿Qué es una vigilia? A ver. Vale. Le explico lo que era para ellos, ¿sí? Porque a lo mejor usted me dice, juntémonos esta noche y hagamos vigilia. Toda la noche, ¿sí? Orando, cantando. Lo que era para ellos vigilia, ¿sí? Las vigilias eran tiempos separados durante la noche, donde en esos tiempos separados había un guarda, un centinela, guardaba la ciudad en un tiempo definido, ¿sí? Los judíos acostumbraban a tener 3 vigilias, pero los romanos tenían 4. Fíjese cómo el Señor le acepta la cuarta vigilia de los romanos. Él dice la cuarta vigilia, ¿sí? O por lo menos el escritor de Mateo. En la cuarta vigilia. Entonces una vigilia, escúcheme lo que es una vigilia. Una vigilia es un tiempo donde hay un centinela, donde hay un guarda que cuida la ciudad, ¿sí? Lo tuvieron los judíos, lo tenían los romanos, ¿sí? 4 tiempos distintos donde se cambiaba la guardia, se cambiaban los centinelas para que guardaran los tiempos, ¿sí? Vale. Entonces, para definir la hora específica, señala la cuarta vigilia. Usted sabe que aquellos que servimos al Señor, según Lucas 2:8, dice, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces, no solo habían vigilantes guardando la ciudad, habían vigilantes guardando sus rebaños, ¿sí? A lo cual usted sabe que hace alusión a la iglesia, pastores y ovejas, ¿sí? Pastores de ovejas. La calidad de estos de que estaban guardando, ¿sí? El tiempo propicio que les tocaba guardar, cuidar. Dice que, en el verso 9 dice que un ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Es en aquella ocasión donde nace el Señor Jesús, ¿sí? Y se va en busca de los pastores. Quiero mostrarles algo. La idea de ser alguien que está velando, ¿sí? O cuidando las vigilias de la noche, que no tiene que ver con
con lo nocturno, sino el de estar cuidando, vigilando y ser centinelas, ¿sí? En este caso, como dice allí, de las ovejas, tiene su recompensa. Una de las recompensas fue de que por estar en ese tiempo propicio, ¿sí? A ellos se les revelara que había venido el Salvador, ¿sí? Ellos se enteraron, nadie más se enteró en la ciudad, sin embargo a ellos se les reveló que el Salvador había nacido, ¿sí? Entonces la revelación viene para aquellos que están vigilando. Los que vigilan serán capturadores de la revelación. De la revelación, fíjese que el que nace ahí es el Salvador o Jesús. Pero Jesús no solo, según las Escrituras, es aquel niño que nació. La Biblia muestra que Jesús es, por ejemplo, dígame otra cosa que es Jesús. ¿Qué es Jesús? Aparte, acabo de decirlo, nació el Salvador. Pero ¿qué otra figura tiene el Señor Jesús? El Verbo. Otra figura de Jesús, el Verbo. Otra figura de Jesús, el camino, la verdad, la vida. Que a mí se me revele el Verbo, ¿qué sería que se me revelara? Que se me revelara la palabra. Que a mí un ángel y me revelara el camino. Que a mí un ángel me veniera y me le revelara la verdad. Que me revelara la vida. Pero para eso yo tengo que estar vigilando, de vigilia. Entonces quiero hablarles de vigilia. Y un pastor, usted sabe que un pastor no es solamente, búsqueme ese versículo, está en Eclesiastés capítulo 11 y no sé qué más. La Biblia dice que un pastor, si bien aquellas personas que están al frente de la congregación tienen el título de pastor, ¿sí? Y nadie puede cambiarle el título, lo ha puesto el Señor, ¿sí? Algunos escogió el Señor apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero para el Señor, un pastor completo, ¿sí? Un pastor que se precia de ser, es esto. A ver, más al final. Más, ahí termina. Póngame el 12 entonces. En los 3 versículos. Un poquito más. Un poquito más. Más. A ver. Acá, fíjese. Procuró el predicador hallar palabras agradables y describir rectamente las palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces un pastor es aquel que el Señor pone al frente de la iglesia, pero el que maneja la palabra de un pastor y las lleva, ¿sí?, en toda la iglesia como aguijones clavados, ¿son quién? Maestros. ¿Sí? Maestros con distintas estaturas, maestros que enseñan distintas cosas, pero maestro al fin, ¿sí? Entonces todo eso es un equipo pastoral. Entonces cuando me habla de las vigilias de la noche, que los pastores cuidaban a las ovejas y a ellos se les revelaba, nosotros tenemos que saber que al equipo pastoral se les va a revelar cuando vigilan. Lléveme a Lamentaciones 2:19. El que nosotros aprendamos a vigilar va a ser provechoso, porque si nosotros vigilamos, nosotros podremos estar atentos para poder salvar, ¿sí? Para poder salvar, pero necesitamos estar vigilantes. 2:19, Lamentaciones, dice, levántate, da voces en la noche. ¿Al qué? Al comenzar. Diga conmigo, al comenzar. Al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de ¿quiénes? De los pequeñitos que desfallecen. ¿Por qué?
desfallecen de hambre. ¿En dónde están? En las entradas de todas las calles. Entonces, levántate a la cuarta vigilia de la noche. Levántate al comenzar las vigilias. ¿Cuántas vigilias había? 4 según los romanos, 3 según los judíos. ¿Sí? Entonces, si yo me levanto con anterioridad, la idea del Señor es ¿para qué? Según lo que dice Lamentaciones, si yo me levanto, ¿sí? Y derramo mi corazón en la presencia del Señor, porque entiendo de que hay muchos pequeñitos que tienen ¿qué? Hambre. Tienen hambre. ¿Y de quién está hablando? ¿De las criaturas? Está hablando de los pequeñitos espirituales. Gente que no ha comido nunca nada. ¿Y que están dónde? En los comienzos. En las entradas, dice, en las entradas de todas las calles. Fíjese si no hay que darle de comer a la gente. Hay gente que no sabe cuál es el camino. Entradas en todas las calles. Quieren buscar un camino, pero no saben cuál es el camino. Pero ¿sabemos nosotros cuál es el camino? Si nosotros sabemos cuál es el camino, ¿por qué voy a esperar a que pasen todas las vigilias de la noche para abrir mi boca? Si yo antes de que empiecen las vigilias, yo ya debería estar hablando. Ya debería estar orando y viendo que hay personas, se me tiene que revelar, que hay personas que tienen hambre, que no saben el camino, que no saben a dónde ir. Pero si yo lo sé, tendría que derramar mi corazón en la presencia del Señor, pero ir a darle de comer a esos pequeñitos. Los pequeñitos necesitan la leche espiritual, no adulterada. ¿Quiénes tienen que llevar ese mensaje? ¿Quién tiene que llevar una leche espiritual no adulterada? ¿Quién tiene que llevarle comida a los que están en los comienzos de las calles porque no saben cuál es el camino? Los evangelistas están llamados para eso. Pero si bien hay evangelistas con títulos, y acá tenemos 2, el Señor a todos nos ha llamado a predicar el evangelio. Una cosa es de que yo tenga la habilidad para poderle hablar a una masa de 10, 20, 5,000 personas. Y otra cosa, que es la tarea que nos ha dado el Señor a todo el mundo, de ir a hablarle a un pequeñito. Si tengo leche para darle a 10 pequeñitos todos juntos, gloria a Dios. Pero si tengo leche para uno, ¿cómo no le voy a dar a uno? Hay gente que están en las encrucijadas de las calles y que no saben cuál es el camino, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me dice el versículo, primeramente, levántate. O levántate, si quiere más si lo quiere así emotivo, dice, levántate. Pero yo diría, levántate. Levántate ya, ¿sí? Entonces usted póngale el tono que quiera, si quiere se lo mando por WhatsApp para que la tonalidad se la ponga a usted. Lo que necesitamos entonces es recuperar vigilias. Hablar de las vigilias dijimos que son tiempos, ¿sí? Tiempos en las que las personas o las ovejas son guardadas, ¿sí? Tiempos en que tienen distintos centinelas, distintos guardas. Vamos a adelantarnos. Dice dice Lucas capítulo 12, 38. Entonces necesitamos levantarnos como guardas, como centinela. Usted sabe que el primero que le dijo al Señor, yo no soy guarda de mi hermano, ¿quién fue? El primero, ¿sí? Que cometió ese tremendo error, el no querer ser guarda de un hermano, ¿sí? Entonces levantarnos como guarda va a ser
propicio para con nosotros. Dice Lucas 12:38, y aunque venga, vamos a leer desde el 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Sí? Pero ¿cómo los quiere ver el Señor? Velando. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Sí? Entonces fíjese, por un lado lo vemos al Señor que nos dice que si nosotros estamos velando, si estamos haciendo la vigilia, si estamos siendo de guarda en el tiempo que nos toca estar nosotros, ¿sí? Si estamos velando en el tiempo que nos corresponde estar velando, soy un bienaventurado, ¿sí? Sea en la segunda, sea en la tercera vigilia que Él venga, yo voy a ser un bienaventurado. El problema que hay algunos que no están velando. Dice, pero ¿sabe de esto? Que si supiesen la hora velarían y no dejarían minar la casa. Entonces muchas veces dejamos minar la casa, ¿sí? Porque no estamos velando. Y no solo eso, que deja que se nos mine la casa. Que la casa se nos mine con un montón de cosas porque no conocemos los tiempos. Sino por otra cosa, o sea, la idea es que no está haciendo lo que dice ahí arriba, no está vigilando, no está guardando lo que tiene, no está guardando lo que Dios le ha dado. Si no guardamos lo que Dios nos ha dado, lo primero que vamos a hacer es perder lo que tenemos, pero lo segundo, no me voy a sentar a la mesa de la manera en que Él sienta a los que le han servido primero. En la mesa se sientan los hijos. Y es obvio entonces de que no he respondido de la manera en que se me pedía responder. Por un lado, no estoy guardando las cosas que se me otorgaron. Por otro lado, estoy diciendo, me voy a volver a la figura con la que empecé. Estoy diciendo que no me adelanté para poder guardar a los que mal les va, a los que no saben por qué les va como les va. No me adelanté. En vez de adelantarme, me he quedado. Y lo que tenía lo he perdido. Tenía la oportunidad, eso es algo que nos perdemos. Perder la oportunidad de adelantarme para cuidar lo que Dios me ha dado. Sepa esto, siempre que Dios le dé algo para guardar, lo adelantará primero. Caín podía guardar a su hermano porque era primogénito de su hermano. Siempre le dará la responsabilidad a alguien que se adelantó a cuidarlo. Pero nosotros quizás podamos llegar a perder todas nuestras cosas por no adelantarnos a lo que Dios quiere que nos adelantemos. Ya me va a entender después. El Señor dice ahí, póngale el... ¿Dónde estamos? ¿Estamos en él? Lucas 38-39. Vale. Entonces, ¿sabe de esto? Entonces, que si supiera el padre de familia, ¿sí? Mayormente a los que están como paternidad en un lugar, les pide esto. Pero nosotros estamos como paternidad en este lugar, pero usted está como paternidad en su casa también, ¿sí? Entonces usted no puede descuidar lo que Dios le ha dado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, guarda
lo que te he dado. Retén la forma de las sanas palabras que te he dado. Reténlo, guárdalo. Guarda las sanas palabras que te di. Porque te has adelantado, al tener las palabras, te has adelantado. Y con eso vas a poder contener la iglesia, pero también vas a poder contener tu casa. Retén la forma de las sanas palabras que te he dado. Las sanas palabras que nos da el Señor son para que las utilicemos dentro de la iglesia o en la barquita que nos haya dado. Las sanas palabras del Señor siempre nos ayudarán a cuidar cualquier barca que el Señor nos dé. Pero sepa que si usted no se adelanta, no le funcionará. No, me estoy adelantando mucho yo. A ver, Mateo 24, 42. Mateo 24, verso 42. Necesitamos cuidar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Tenemos que cuidar las vigilias. Decíamos que nos podríamos levantar antes de la primera vigilia y ya reaccionar y darnos cuenta de que hay otros tiempos para vivir por delante. Pero no sabemos en qué momento el Señor viene a decirme y a aparecer como apareció recién, ¿no? Dice, puede ser que venga la segunda vigilia, la tercera vigilia, ¿sí? ¿A cuál de aquellas oportunidades de tiempo que el Señor me da de que yo esté velando? Él lo que va a ver y yo no sé cuándo va a venir sobre mi vida. Y esto que estoy diciendo, que el Señor venga sobre mi vida, no es que estoy hablando cuando el Señor Jesús venga, porque todos sabemos que lo estamos esperando. ¿Sí? ¿Está esperando usted al Señor? Espero que usted lo espere, ¿sí? Pero no estoy hablando de esa venida. El Señor vino el sábado a José y lo adelantó. El Señor vino a Miguel el sábado. ¿Le avisaron a Miguel que el Señor venía a adelantarlo? ¿Quién le dijo? ¿No le avisaron? ¿José le avisaron? No. El Espíritu avisa, ¿sí? El Espíritu sí avisa. Yo no les dije los voy a reconocer. Dije que iba a haber reconocimiento en la casa del apóstol. Cuando uno anhela adelantarse, el Espíritu avisa. Entonces uno está. El asunto es de que también, como dije el Señor verá los motivos por el cual, ¿sí? Yo me voy a adelantar para subir a una barca y ayudarla a salvarla, ¿sí? No es para que yo diga, ahora soy el evangelista y haga así con los pelos, ¿sí? Como Sansón. Sino para salvar la barca, ¿sí? Tengo que estar vigilando. Vamos a ir Mateo 24. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿sí? Es lo mismo que leímos recién, ¿o no? ¿Sí? Es lo mismo que leímos recién. Deme los otros dos versículos anteriores, 40 y 41. Entonces estarán, ¿qué? Dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Usted sabe que siempre hemos manejado esto con la venida del Señor, ¿sí? Vendrá el Señor, habrán dos en una cama, uno va a ser tomado, el otro dejado, ¿sí? Pero yo estoy hablando de estas venidas superfluas, estas venidas en las que el Señor se adelanta, ¿sí? A pedirme que yo me adelante para subirme a una barca, ¿sí? Estamos hablando de esas venidas en las que el Señor viene a ver si yo estoy preparado, si he guardado lo que me dio, si como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, guarda las palabras que te he dado porque te van a servir ahí para adentro y para afuera, te van a servir en todo momento. Guarda las palabras, retén las palabras y yo en el momento que te tenga que levantar te voy a levantar. Timoteo llegó a ser apóstol. Vale.
Estarán dos en el campo, uno será tomado. Póngame el estrón en la palabra tomado. Entonces vamos a ver de que unos serán tomados y otro será dejado. Vamos a leer lo que significa esta palabra. A ver. Recibir, alcanza a leerlo. Recibir cerca, asociarse con uno mismo, cualquier acto o relación familiar o íntima, por analogía, asumir un cargo. Figurativamente, aprender, recibir y tomar. Entonces, el que uno sea dejado y el otro sea tomado, ¿sí? Si bien lo podemos usar y el Señor lo usará en aquel glorioso día en de que Él venga y haya un arrebatamiento, yo quiero que usted lo aprenda a ver así, ahora. Uno será dejado y el otro será tomado. Y el hecho de que uno sea tomado, ¿sí? Es porque va a asumir un cargo. Es porque va a aprender, porque va a recibir, porque se va a acercar y se va a asociar a lo que Dios quiere hacer dentro, por ejemplo, de una iglesia. Entonces, cuando Dios lo quiere asociar así, cuando Dios comienza a decirle, vos vas a comenzar a ser mi socio ya. Quiero que te asocies conmigo, pero vas a tener que aprender. Te voy a dar un cargo, pero vas a tener que ser responsable. Usted sabe que el diaconado lo primero que es responsabilidad. Todos los demás cargos también, ¿sí? Responsabilidad. Pero nos asociamos con Dios, ¿sí? Entonces, fíjese porque en realidad tenemos que ver de que muchas veces caminamos con otro y uno dice, pero si empezamos juntos, ¿por qué uno fue tomado y el otro dejado? Entonces la idea es que nos escudriñemos porque unos son tomados, otros dejados, ¿sí? Y yo le quiero mostrar el por qué algunos son tomados y otros dejados en las vigilias, ¿sí? Vamos a ir a ver Primera de Samuel 11:11. Entonces necesitamos estar vigilando, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a ver las vigilias, porque hay 4 vigilias según el Señor Jesús. ¿No le aparece? Segunda de Samuel 11:11. Dice así. A ver. Primera, déjelo ahí, primera. Esa, está bien. Perfecto. Dice, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos, ¿sí? Entonces fíjese cuándo ocurre esto. En la vigilia de la mañana. Es la última. La vigilia que ya viene, se lo voy a mostrar con otro versículo, ¿sí? La última vigilia de la noche. Ya viene amaneciendo, entonces la última, ¿sí? Ya lo vamos a mirar con otro verso. Pero fíjese con quiénes luchan esto, ¿sí? Saúl, que divide al pueblo en ¿cuántas compañías? 3 compañías, ¿sí? En medio de esa vigilia, en medio de esa última vigilia, hirieron a los amonitas. Yo les he enseñado varias veces sobre los amonitas. Figura de qué es Amón, porque Amón significa, ¿qué significa Amón? A ver quién se acuerda. Ve que siempre tomamos examen junto con enseñar cosas nuevas. Amón
significa innato. Entonces estos pelearon con los... ¿Tiene usted cosas innatas en su vida? Sí. Todos y una cantidad innatos. Y a veces nos jactamos de nuestra innatancia. Yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Pero y pelea con eso. No, yo soy así, siempre he sido así, pero pelea con eso. Pelea con eso. ¿Cuándo va a pelear? ¿Sabe cuándo debería haber peleado? Antes de que empezaran las vigilias. Acá llega la cuarta vigilia de la noche para pelear con lo innato. Hay cosas innatas en nosotros que son perjudiciales para la salud de los demás y las nuestras mismas, ¿sí? Cosas que no nos convienen, pero otras a lo mejor no perjudican a nadie, pero sí lo perjudican a usted, para que se ponga adelante, para que usted se adelante y pueda ser de bendición dentro de su barca primeramente y de la barca del Señor después. Hay cosas que no nos sirven, hermano. Hay cosas que usted a lo mejor no las notará de que son dañinas porque nos hemos acostumbrado los evangélicos a pelear con las drogas, el alcohol, los vicios. Pero hay cosas innatas nuestras que deberíamos pelearlas. Nos está destruyendo la barquita, primeramente la de mi casa. Si se me destruye mi casita, ¿qué voy a construir acá? Hay cosas que tenemos que pelearlas. Porque les vuelvo a repetir, si hay algo que Dios quiere, ¿sí?, es que nosotros nos subamos a su barca, que es la iglesia, a salvarla. Pero nos ha dado otras barcas, nos ha dado nuestro propio hogar, nos ha dado nuestras propias cosas para que las salvemos también. Pero para yo poder salvarlo tendré que adelantarme a los otros. No crea que igual que los demás lo va a salvar. Adelántese, pelee por adelantársele a los que viven en su casa para salvarlos. La idea es que los salve, adelántese. El Señor dice de la única manera en que lo va a poder salvar. No podremos salvar a nadie si no los adelantamos. Adelantarse cuesta mucho. Hay que pelear mucho porque hay que pelear con una monita. Hay que pelear con lo innato que hay en usted. Y usted dice, no puedo pelear, lo que pasa es que mi familia, y los va nombrando, este es así, no importa, pelee, no con ellos, no es pelear con ellos, es pelear con usted, con sus convicciones. ¿Quién es usted? ¿Para qué está? No pelee con su familia, pelee por las convicciones, porque las convicciones lo van a salvar a su familia. Dios no quiere que usted pierda a su familia, Dios no quiere que pierda ni su matrimonio, ni sus hijos, pero le aviso algo, se le va a hundir la barca. Si usted no sube a tiempo, se le va a hundir la barca. Por ende, Dios no nos podrá contar entre sus filas para subirnos a su barca. Pero vamos a tener que ver cómo peleamos con esto. Porque el Señor peleó o hizo que pelearan estas tres compañías. Hay tres compañías acá. Por eso el adelantarnos, quiero que sepa, cuando nos adelantamos en el Señor bien, el Señor siempre ha separado las cosas en tres, ¿sí? Tres compañías habrán siempre. Usted no puede perder los lugares que el Señor le da. No se quede en ningún lugar, no pierda los lugares que Dios le da. Y no para hacer más. Mientras usted más tenga, más salvará. A más personas salvará. De más cosas los salvará. Porque al que vigila, Dios le revela. Entonces el que le revela sabrá de qué va a salvar, para qué va a salvar, sabrá cuál es el camino, sabrá cuál es la verdad, sabrá porque el Señor le dará.
Pero no podemos perder los lugares. Ahora los amonitas no quedarán dos juntos. No quedaron dos de ellos juntos. No se pueden poner de acuerdo. Los amonitas nunca se pondrán de acuerdo. Cuando una persona está innata en lo que es y me junto a otra persona que es innata en lo que es, nunca nos pondremos de acuerdo. El único acuerdo que ha venido a la tierra es Jesús. Solamente un cordel de 3 dobleces no se rompe jamás. El único que puede traer lazos que nos una, por eso Él dentro de la iglesia lo puede lograr hacer. Porque dentro de la iglesia yo tengo que decir, no, lo innato mío, yo tengo este carácter, pero lo innato mío tiene que morir al lado del hermano, ¿sí? Para que el Señor nos una. Pero nunca andarán dos juntos de los innatos. Entonces quiero que sepa esto, que por eso leímos recién en el Señor que decía, uno será tomado y el otro será dejado. Dios tiene que levantar a uno. Aunque sea uno, lo va a levantar, porque dos innatos no pueden andar. Entonces, si levanta uno, el otro quedará como un innato, pero usted estará levantado. Usted será de los que se adelanta. Usted será los levantados, pero la idea es salvar al otro. Pero al innato. Pero la idea es que usted se adelante, que usted sea levantado, que usted tenga un lugar, que usted tenga un cargo. Usted sabe que los cargos no se regalan. Esto tiene que ver con que el Señor nos quiere enseñar. ¿Se acuerda lo que decía el ser tomado? Que el Señor nos asocie a Él, nos enseñe, nos prepare, nos dé un cargo. Primero un cargo, después otro cargo, después otro cargo. Y primeramente salvaré a uno, después salvaré a más y después salvaré a más. Y la idea es de que yo gane el mundo. No tiene límite el Señor. Porque Él vino a salvar y los instrumentos de salvación somos. Pero no quiere dos innatos juntos. Éxodo 14, 24. Usted tiene que redescubrirse, usted tiene que decir, no puedo seguir con lo innato mío, porque en mi casa tengo innatitos. Y si los quiero salvar, lo mejor es que me les adelante. Los sopla vientos de todos lados a las barcas. Y en la cuarta vigilia es fatal. Pero hay que salvarlos. Entonces nos vamos a tener que adelantar. Éxodo 14, 24. Aconteció a la vigilia de la mañana. Otra vez igual. Que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Sí? Entonces ve cómo la vigilia de la mañana es la última de la noche. Porque dice que se encuentran la columna de fuego y la nube. Usted sabe que la columna de fuego iba de noche y la nube aparecía de día. Entonces se juntan la columna de fuego y la nube juntas. Terminaba la última vigilia. La cuarta vigilia. Pero nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? Porque esta es la cuarta vigilia. ¿Con quién pelea Dios ahí? Con el egipcio. Hablar del egipcio, usted sabe muy bien de qué es hablar con el hombre del mundo. ¿Sí? Egipto es el mundo. Ahora que nos alcance la cuarta vigilia para pelear con el hombre del mundo. ¿Cuándo deberíamos haber peleado esa batalla? Entonces fíjese que el Señor, sin lugar a dudas, nos dará la oportunidad de que algún día se pelee nuestra batalla. Pero mi pregunta, ¿a qué esperar la última? Cuando tenemos oportunidades, tiempos de ser guardados y tiempos de guardar.
Tiempos de ser guardados y tiempos de guardar. Tengo que aprovechar los tiempos. Hay tiempos de que alguien me va a guardar a mí y tengo que asimilar el hecho de que me guarde. Fíjese que si estos no lo hubieran reconocido, usted sabe que cuando ocurrió esto, lo del Señor, ¿sí? Lo que primero hicieron fue asustarse. ¿Quién es ese que venía ahí? Se asustaron, ¿sí? Veía un fantasma, ¿sí? En el momento en que le reconocieron y le dejaron subir, los vientos se calmaron. Entonces los vientos se calman cuando hay reconocimiento, no cuando hay temor. Es importante de que haya reconocimiento. Y al reconocimiento tenemos que aprender a mostrarlo también. De que me reconozcan, porque inmediatamente las cosas se calmarán. Les vuelvo a repetir, el Señor no reprendió ese viento. Subió a la barca porque ellos le reconocieron. Él dijo, yo soy, y ellos dijeron, sí, es el Señor. Se calmó los vientos. Entonces el reconocimiento hará que se calmen las cosas, porque se hace lo que Dios quiere, ¿sí? Que el que Él adelantó esté donde tiene que estar. Pero tenemos que hacer de que ese reconocimiento también lo ganemos en la casa. Necesitamos ganarnos el reconocimiento en la casa. Que los demás me reconozcan. Porque el que calma la tempestad es el Señor. Nosotros solamente hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos. El que calmará los vientos es el Señor. Veremos cosas tremendas si nosotros le obedecemos al Señor, pero obedezcámosle. Hay un salmo, Salmo 119. ...148... Nosotros necesitamos ser reconocidos, que se nos reconozca, lo demás lo hará el Señor. Siempre la Biblia dice que el Señor peleó con los egipcios, que el Señor peleó con los de Canaán, que el Señor detuvo los vientos. La obra es de Dios, pero cada uno se ubica en su lugar. 119, 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. El que se me adelante la visión a las vigilias. Dios quiere que a mí se me adelante la visión. No espere a la última vigilia. Pídale al Señor, adelántame la visión, Señor. Quiero tener una visión para esos tiempos en los que yo voy a ser guardado. Pero ¿cuándo será el tiempo en que yo voy a guardar a otro? ¿Será en la primera? ¿Será en la segunda? ¿Será en la tercera? ¿O va a ser allá en la cuarta? ¿De cuarta somos? No sé cuándo voy a ser reconocido. Pero Señor, dame visión. Que yo pueda reconocer tus vigilias, que yo pueda saber cuándo sí tengo que ser guardado y cuándo estoy preparado para comenzar a guardar a otros. Y para meditar en tus mandatos, ¿sí? Porque recién le decía, no se trata de que yo diga, ya puedo guardar a los demás. A ver, ¿conocés los mandamientos? Tengo que conocer cuál es la orden del Señor para guardar, ¿sí? Si yo conozco la orden del Señor, sabré hasta dónde tengo que ser guardado y cuándo yo voy a poder guardar a otros y hasta dónde puedo guardar a otros, ¿sí? Pero yo necesito meditar, diga conmigo meditar. Meditar en las vigilias, ¿sí? Se anticiparon mis ojos. Vamos a buscar otro versículo. Salmo 63.
63, 6 al 8. Fíjese lo que dice este salmo. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche. Entonces meditar en las vigilias de la noche, meditar los tiempos de guarda que Dios me ha dado, sí, va a ser importante, porque yo tengo que recordarlo ahí al Señor, recordar de que Él ha sido mi socorro, que siempre ha puesto un guarda para que me socorra, que Él ha sido mis alas, sí, que Él ha sido el que me ha guardado, pero siempre en esos tiempos con un guarda. Siempre ha habido un centinela que Él puso para socorrerme, para guardarme, ¿sí? Que mi alma está pegada a ti, ¿gracias a qué? A la diestra. Gracias a tu mano poderosa que me ha sostenido. Porque a veces sabía de que tenía que estar bajo las alas del Altísimo y porque el Señor me ha mostrado de cómo estoy bajo las alas del Altísimo, pero cada vez que quería caer venía alguno de sus ministerios para recogerme, para levantarme, para mostrarme su mano. Pero tengo que meditar en las vigilias. Usted sabe que el salmista dice que en su meditación se encendió fuego. O se me enciende este tipo de fuego donde yo medito las vigilias. ¿Quién me guarda en las vigilias? ¿Cómo me guarda el Señor en las vigilias? ¿A quién puesto de centinela en las vigilias? ¿O se me enciende otro fuego? Un fuego contrario, fuego del infierno, ¿sí? El de pensar cosas contrarias, que es muy común. Por eso tenemos que ser guardados. ¿Sabe que me gustaría que volviera a poner algunos de los versículos en el Nuevo Testamento, cualquiera del Nuevo Testamento, donde esté la palabra vigilia? Rápido, así podemos alcanzar a ver otros versos. O póngame Apocalipsis 2:16, así vamos. Oh, ahí va, ese solo. Póngame la palabra vigilia. Ahí. Póngame el estrón y póngame la palabra vigilia. Entonces dijimos que una vigilia es un tiempo donde yo soy guardado, ¿sí? Un tiempo donde somos guardados. Fíjese cómo dice la palabra, fulaqué se llama, ¿sí? Significa guardia. Entonces una vigilia es un tiempo donde tengo mi guardia, mi guarda, ¿sí? Es el tiempo donde a mí me guardan, son 4 en la noche, ¿sí? Pero fíjese que no es lo único que significa. Otra de las cosas que significa es cárcel. Vayamos a ver una cárcel. Fíjese cómo se escribe, fulaqué, ¿vale? Fulaqué. Es la 54:38 para los que tienen Strong. Segunda a los Corintios 6, 4 al 5. La palabra también es cárcel, porque la cárcel también es un tiempo de guardado. Está guardado también. También está guardado. Entonces tenemos que saber que vamos a estar guardados de esta forma también. Fíjese cómo dice acá. Antes bien nos recomendamos en todos como ¿qué? Como ministros. Me recomiendo como ministro de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes y en cárceles. Póngalo para que vea de que es la misma palabra. Un poquito más arriba. Ahí está. ¿Por la qué? ¿Sí? Una vigilia también. Porque es un tiempo donde tengo un guarda. ¿Sí? Pero usted sabe que estos tiempos donde yo tengo un guarda, que es importante porque, por ejemplo, sáquelo. Ahí el apóstol
Quítele el strong para que lo lean de nuevo. El apóstol Pablo dice, nos recomendamos porque vamos a la cárcel, ¿sí? Nos recomendamos porque pasamos por todas estas cosas. Como ministros, nos recomendamos porque pasamos por todas estas cosas. Ponga 2 Corintios 11:23. Como ministros nos recomendamos porque pasamos estas cosas. Pero este tipo de vigilia, ¿sí? Que es un tiempo también en el que soy guardado. No soy guardado de la misma manera en que soy guardado como en las vigilias, ¿sí? Que en las vigilias me guarda un padre, me guarda la mano del Señor, me guardan los maestros, me guarda el pastor, ¿sí? Me guarda para bien. Fíjese cómo lo dice acá. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Soy más ministro todavía. En trabajo más abundante. En azote sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. Otra vez la palabra cárcel, que es la palabra fulaque. Ese tiempo que los ministros tienen que pasarlo. Son tiempos indispensables que los ministros lo pasen. Lo dice creo que el apóstol Santiago, donde dice que estos padecimientos pasarán por todo el mundo. Ahora pregunto, ¿pasamos por cárceles acá? No. Habrán lugares donde a lo mejor sí lo azotan a la gente y van a la cárcel, pero estas cárceles, según el apóstol, tenemos que pasarlas en todo el mundo. Los ministros las sufren en todo el mundo. Quiere decir que son cárceles espirituales. Cárceles espirituales. Cárceles donde usted sabe que en una cárcel siempre habrá un tiempo donde me guarda alguien. De hecho, el que me guarda es contrario a lo que yo pienso, ¿sí? Los ministros estos iban a la cárcel porque no pensaban como ellos, ¿sí? Que andan predicando esto y lo metían a la cárcel. Y en la cárcel los guardas lo que hacen es maltratar y decime, ¿vos con quién trabajás? Y decime, esos desgraciados que trabajan con vos, ¿dónde están? ¿No? Y le hablan mal. Hablan mal de los que trabajan con uno, ¿sí? Los que guardan las cárceles, lo más probable es que nos golpeen, ¿sí? La Biblia los llama en otro lado verdugos. Nos golpeen para que nosotros hablemos mal de aquellos que trabajan con nosotros. Ahora, ¿eso acontece en la vida de los ministros? Sí. Sí acontece. El apóstol Santiago dice, es necesario que lo padezcan todos, en todas partes. ¿Sabe por qué? Porque eso es parte de lo innato. Porque eso es parte del egipcio. El hablar mal de los hermanos. Pero siempre hay, el que me está guardando en ese tiempo es un acusador. Es el acusador de los hermanos. Me tiene en un tiempo de vigilia en el que yo estoy meditando también. Estoy meditando con otro fuego. Y es eso donde nos tenemos que cuidar. Porque a mí se me ha llamado a que yo esté meditando todo el tiempo, pero que medite en lo bueno, en lo que es agradable, en lo que es de buen nombre. Si yo le llego a dar lugar, ¿sí?, a meditar en contra, quedaré desaprobado. Pero como ministros, todos somos probados por esas cárceles. Todos tenemos que pasar por esa cárcel, porque allí Dios me prueba para quién trabajo. Porque me puedo poner de acuerdo con el enemigo allí. Entonces, medito en contra. Medito con el fuego que decía el salmista. En mi meditación se encendió fuego, pero fuego en contra de las cosas de Dios. Entonces comienzo a pensar mal de los demás. Pero es necesario que pasen. Busque Apocalipsis, es necesario que pasemos, los ministros pasaremos por esa cárcel, por esa vigilia, por ese tiempo, ¿sí?, donde soy guardado, pero por el enemigo. Pero la idea, Apocalipsis 2:16, la idea es ser probados, porque tenemos que ser probados y tenemos que vencer. Por tanto, no es ese.
Ay, a ver, alguien que me auxilie. ...2:16, a ver. Dice, diría probado, a ver la palabra probado. Dice, el diablo echará en la cárcel. A ver el 2. ¿Serán echados en las cárceles? A ver el verso 2. José, busque el verso 2. Está siendo probado José y va a salir desaprobado. Ah, el 2:10 era, el 2:10. Ahí está, ahora me acuerdo. El 2:10. Fíjese cómo dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Entonces, que vamos a pasar por estos tiempos, ¿sí? Son tiempos donde a mí me van a guardar, ¿sí? En la cárcel. Pero donde yo tengo a los enemigos, sí, que siempre me harán meditar en esas vigilias, pero me querrán hacer meditar de una manera contraria, ¿sí? Hablando mal con los que estoy asociado, aquellos con los que me asoció el Señor, me harán que yo hable mal, ¿sí? Pero la idea es que yo no tema en nada lo que vaya a padecer. Es preferible que padezca y que nunca me ponga de acuerdo con el enemigo. Porque vamos a ser probados. Probados. ¿Sabe lo que significa el número 10? Responsabilidad. El número 10 en las Escrituras es símbolo de responsabilidad. El hecho de que yo sea probado 10 días es para ver la responsabilidad, a ver si puedo avanzar, a ver si pude pelear con el innato, con el egipcio y con todo lo que se me puso delante. Si entendí cuál era el mensaje de Dios, si entendí de que me quiso adelantar, no para que yo sea más que los demás, sino para que me subiera a mi barca o a su barca, a poder salvar lo que había que salvar. Entonces voy a ser probado. El asunto de que yo no tenga temor, no me den ningún cargo porque no quiero ser... No puedo temer. Yo tengo que saber que lo único que voy a hacer es pelear algo y que el Señor peleará conmigo. Usted tiene que saber de que Dios está en esto. Dios sabe que nosotros somos egipcios. Dios sabe que somos innatos. Lo que tenemos que salir a la batalla es si yo tengo que pelear con esto. El Señor peleará por mí. Pero yo tengo que hacer la introducción de la pelea. Yo tengo que hacer la introducción de una resistencia a lo que el enemigo quiera hacer. Si logra, ¿sí?, de que yo en mis vigilias hable mal con aquellos con los que estoy asociado, seré descartado en mi responsabilidad. Seré descartado en mi responsabilidad. Usted sabe que el diaconado, les aviso a los diáconos, el diaconado está en tiempo de prueba. El diaconado, uno le puede decir al hermano, no es más diácono. El diaconado está en prueba. Los ministerios no se pueden tocar, los dones, ¿sí?, ministeriales son los que no se puede tocar. Uno no los puede tocar, pero ¿quién los toca? Señor dice, vos sos un irresponsable. Sos un irresponsable, estás hablando mal de aquello que te puse para salvar. Te adelanté para salvar. Te adelanté para que hicieras bien las cosas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad que el Señor quiere darnos es para darnos corona, ¿sí? Y no sé qué corona es la que usted espera, y habrán muchas coronas. La Biblia habla de varias coronas, pero una de las coronas que a mí me llena de gozo es cuando el apóstol Pablo dice, vosotros sois corona mía, coronita mía. Qué lindo
Qué lindo es que Dios me halle fiel y me dé corona. Así que me dé gente, que me confíe gente, porque sabe que yo lo voy a ver como mi corona, mi triunfo, mi victoria, ¿sí? Mi victoria, de que no le cedí al diablo en decir lo que él quería, sino que defendí su palabra, lo que él decía la defendí hasta la muerte. Muera por lo que cree, pero no solo en la iglesia, por su casa. No se hunda con su barca. No se hunda con su barca. Quiero que oremos. Quiero que oremos porque Dios nos ha salvado primeramente. Nos ha salvado y la idea de su salvación es para que pudiéramos entender qué poderosa es la palabra. Qué poderoso es lo que Él dice. Qué poderoso es lo que Él me quiere dar. Qué poderosas serían mis convicciones. Yo tengo que tener convicción en lo que Él dice. Lo que Él dice no solamente son palabras bonitas. Lo que Él dice tiene poder. Si yo lo creo. Lo que Él dice tiene poder. Si usted lo cree. Padre, te alabamos en esta noche. Quiero bendecirte en esta hora, Dios amado, por todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Podemos decir como el salmista, medito en las vigilias y he visto cómo me has socorrido. He visto cómo tus alas me han protegido. He visto cómo tu mano poderosa me ha socorrido. Señor, no solamente tú querías socorrernos, sino que pretendes que también nosotros podamos socorrer. El hecho que Dios te quiera levantar y otro se quede, el hecho que Dios quiera tomarte y que otro se quede, no te aflijas. Quiere adelantarte para que salves tu casa, que salves tu barca, que salves lo que Dios te ha dado. Solamente tienes que recibir el llamado de adelantarte. Que no se te halle en ninguna vigilia en que no estás guardando lo tuyo, que no estás guardando lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado. Piensa en todas las cosas que Dios te entregó y juntamente con ello la palabra que te dio. Retén las palabras que se te dieron, porque las palabras tienen poder. Te he puesto para salvar. Venga, Ana, quíteme esto que tengo puesto, venga. Sáqueme esto porque yo me puse esto hace muchísimo tiempo que no me lo pongo. Esto me lo regaló una persona. Y yo mientras preparaba la palabra y después me fui a vestir, mientras me visto siempre medito en lo que estoy escribiendo y vi esto. Y esto me lo regaló una persona que me amaba mucho. Y que yo también quiero mucho. Pero algo pasó y no sé qué pasó. Siempre le pregunté, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que siento hoy que me odia? Y sabe que el Señor me reveló hoy día qué es lo que le pasó.
¿Y sabe qué es lo que le pasó? Yo quise levantar a alguien para que la salvara, para que salvara su casa. Y ella no lo pudo recibir, no lo pudo tolerar. No quiso que alguien la salvara. Usted sabe que el que levanta, el que pecha, el que empuja para adelante es Dios. Uno no puede resistirse a eso, solamente tiene que recibirlo y aceptarlo. Y si Dios quiere levantar a alguien por encima mío, siempre tengo que saber que será para salvarme de algo. Algo quiere hacer. O en la iglesia o en mi casa. El Señor me reveló hoy día qué es lo que le pasaba. Vos trataste de levantar a alguien por encima de él. Te odia por eso, porque no entendió que estaba levantando a alguien para salvar su casa, su barca. Hoy su barca se hunde, pero yo quiero orar. Yo quiero orar porque sé que su palabra es fiel. Yo sé que su palabra es poderosa. Padre, quiero orar en esta hora por todos los que en algún momento fueron dejados por alguna situación. Como esta persona, Señor, la pongo delante de tu presencia. Porque si vos levantabas a alguien a su lado, Señor, no era para menospreciarla a ella, era para salvar su casa. Yo te quiero pedir, Señor, que de alguna manera tú te reveles a ella. Señor, revélate como solamente tú puedes hacerlo, Dios. Glorifícate en todas las personas que se sienten mal porque hay alguien levantado a su lado. Señor, yo sé que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más glorioso de la que te pedimos. Señor, si nosotros siendo hombres nos condolemos por estas cosas, cuánto tú moriste por esto. Te ponemos a todas estas personas para que comiencen a reconocer. Señor, haya reconocimiento, Dios amado, de los que están en la iglesia, de los que están en la casa. Y también quiero pedirte por aquellos que no se dejaron empujar, por aquellos que no se dejaron adelantar, por aquellos que tú le dijiste, Señor, déjame que te tome, déjame que te levante, déjame que te adiestres, y yo lo que quiero es que salves tu casa. Tú eres el Dios de las oportunidades, Padre. Hasta que tú vengas, salva, oh Dios, sálvanos, Señor. Revela la vigilia en la que estamos viviendo, Dios amado, porque en este momento tú estás viniendo, Señor, a un tiempo en nuestras vidas para restaurar todas las cosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.